Ok, buenas tardes, Tomás Sarmiento de Reuters. Varias preguntas. Una, los operadores que acaban de ganar las concesiones, ¿pueden subarrendar el espectro o sea, están obligados a explotarlo por sí mismos? La segunda, ¿qué pasa? Entiendo que tienen, a partir de hoy tienen 30 días las dos empresas para hacer el pago de la contraprestación prometida hoy. ¿Qué pasa si alguno de los dos no? A base de la situación venían varias posibilidades, pero todas o casi todas, por lo que leí, apuntaban a la posibilidad de que hubiera un tercero que sí quisiera lo que no pudo pagar el otro. Entonces, ¿qué pasa en este caso donde solo hay dos postores? Si uno de los dos no puede pagar en 30 días. Y segundo, hablaba el comisionado Borjón acerca de que en 3 años están obligados a tener una cobertura del 30% en cada una de las 123 áreas de cobertura. Pero, ¿cuánto es el tiempo para que estén obligados a tener el 100% de la cobertura? Por lo que hace la primera pregunta, la posibilidad de subarrendar o la obligación de explotar directamente, lo que hace sentido en estos procesos es no imponer una carga regulatoria adicional al entrante, distinta de la que ya tienen los incumbentes. La respuesta es, están sujetos al mismo marco jurídico al que están sujetos las televisoras que operan actualmente. Es decir, tienen la posibilidad de ofrecer multiprogramación, o pueden explotarlo directamente, o a programadores independientes. Esa posibilidad existe, son exactamente las mismas reglas que tienen, a las que tienen los actuales operadores. En caso, por ejemplo, de que se decidiera modificar estructuras de capital, como en el caso de los actuales operadores, eso implica una autorización por parte del instituto en la que se analizan cuestiones de competencia económica y aspectos regulatorios. La segunda pregunta, ¿qué pasa si no cumplen con las condiciones previstas una vez otorgado el fallo, por ejemplo, el pago de la contraprestación? El fallo queda sin efectos para el que incumple. Así es, esa es la respuesta. El fallo queda sin efectos para el que incumple con estas obligaciones. Y la última pregunta que tiene que ver con cobertura. Bueno, perdón, pero no creo que es muy pertinente, no la completé. Tienen 5 años para que toda la cobertura esté desplegada, para que las 123 coberturas estén satisfechas. ¿Por qué las áreas de cobertura solo abarcan 106 millones de habitantes comparados de 120 millones de habitantes? ¿De acuerdo? ¿En qué áreas no era necesario ese esfuerzo? Era restricción de espectro esencialmente. Hay algunos lugares, si mal no recuerdo, principalmente en la zona de frontera, donde no hay suficientes frecuencias por razón de acuerdos de coordinación entre México y Estados Unidos. Por esa razón. Buenas tardes. Yo quisiera saber cuál es la participación accionaria de Cadena 3 y de Grupo Radio Centro en sus respectivas propuestas, y si esta no es del 100%, ¿de cuánto es y quiénes serían los otros socios? En las propuestas que tienen ustedes ya en los sobres, Cadena 3 y Grupo Radio Centro se están presentando individualmente con el 100%, o sea, ¿son el único socio accionario o se están asociando con otros? Las empresas señaladas, Cadena 3.1 SADCB y Grupo Radio Centro SAB DCB, acuden solas a este proceso de licitación, o sea, como empresas. Es importante señalar que para que pudieran participar en este proceso, requirieron antes, porque así lo dispuso el propio instituto, contar con una opinión favorable en materia de competencia económica. Eso significó al instituto, antes de otorgar estas opiniones favorables, revisar con claridad la composición accionaria de cada uno de los interesados en ese momento, ahora participantes, y implicó revisar no solo su estructura primaria, sino varios niveles más allá, precisamente para asegurarnos de que quien estuviera participando no iba a tener un efecto adverso a la competencia. Pero en conclusión, quien participa es Cadena 3.1 SADCB directamente y Grupo Radio Centro, que además es un Grupo Radio Centro SAB, que además es una empresa pública. Cotiza en bolsa. Sí. Este 100% se va a tener
en el tiempo o se puede modificar, y si se modifica, ¿podría superar un socio accionista el 51% o ellos tienen que mantener por lo menos la mayoría accionaria? Como comentaba el comisionado presidente, el régimen de concentración o de estructura es el mismo que el resto de los jugadores, ¿no? Es un régimen general de cesiones, de derechos, de concentraciones. Si hay un cambio de estructura, tendrían que pasar un proceso de autorización. Dependiendo de los montos de eso, podría ser sujeto al procedimiento de autorización de la ley de competencia, que tendría que también ser aprobado por el Instituto como autoridad de competencia, o si es una cesión que no rebasa, un cambio de acciones que no rebasa esos montos, está sujeto al procedimiento, solo al procedimiento de autorización de cesiones de derechos. Entonces el régimen general que está ahorita vigente para todos los concesionarios del sector sería vigente para estos concesionarios. La posibilidad de cambiar de estructura accionaria es una posibilidad que todos los concesionarios tienen que venir a hacer un proceso que está estipulado en ley, como en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El régimen general solo establece un requisito desde el punto de vista de inversión extranjera, pero fuera de esa restricción que está en ley, no hay una restricción ex ante. Tendría que ser analizado en un procedimiento de autorización de concentración en caso de que rebase los umbrales, o en un procedimiento de cesión de derechos de una concesión, que son los que están vigentes. La única restricción ex ante que está ahorita en la legislación es de la inversión. Hola, buenas tardes. Solo para añadir a la pregunta de mi colega, ¿cuál sería entonces el monto? No importa cuál sea el monto, ellos tendrían que pasar por la aprobación del instituto si hay algún inversionista, porque ya los participantes han comentado que están interesados en tener inversión extranjera para lanzar sus canales o posibles alianzas. ¿Tendrían que pasar ellos por el instituto entonces para una aprobación de alguna alianza de algún tipo? No importa cuál sea la compra, el tamaño de las acciones, por ejemplo. En términos de cesiones de derechos y una reestructura accionaria, son los umbrales que están en la ley de competencia. Varía mucho, no es un monto predeterminado, depende del monto de la transacción. Está sujeto al procedimiento de autorización de concentraciones de la ley de competencia, pero si no rebasa esos umbrales, tendría que pasar por el proceso de autorización de cesión de derechos. Y esos montos están establecidos en la ley y no son predeterminados en absoluto para cualquier operación, dependiendo del monto, si quien participa tiene cierto valor de ventas. O sea, son diferentes umbrales que tienen que revisarse para ver si se actualiza alguno de ellos, ¿no? Pero efectivamente cualquier cambio de estructura accionaria estaría sujeto a un procedimiento de autorización. Es importante que también, como parte de una alianza, podría involucrarse no una reestructura accionaria, sino contratos, ¿no?, de contenidos, contratos de operación, y esos no necesariamente están sujetos a un procedimiento de autorización si no hay un cambio en los títulos de concesión. Tendría que revisarse el alcance de la alianza que tengan. O sea, ex ante no puedo decir esto estaría sujeto o no, tendría que revisarse el alcance de la alianza. Hay alianzas que pueden llegar a considerarse como concentraciones en los términos de la ley de competencia y tendría que ser analizado caso por caso.
de acuerdo a la ley de competencia en caso que no involucre una cesión de derechos asociados con la concesión correspondiente. Solo para complementar un poco la respuesta. El régimen que aplica es el régimen que aplica a todos los concesionarios. Y todos los concesionarios tienen un doble régimen. El previsto por la Ley Federal de Competencia Económica, relacionado directamente con concentraciones, y solo en el caso de que ese régimen no sea aplicable, se aplica uno previsto expresamente por el artículo 112 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Que eso implica que cualquier cambio accionario mediante un acto o sucesión de actos que impliquen el 10% o más, tiene que pasar por una autorización del instituto. Este régimen es el aplicable absolutamente a todos los concesionarios, pero hay que distinguir. Hablamos de diferentes cosas. Se puede cambiar el control accionario de la persona moral, como cualquier concesionario, por este trámite. Se pueden realizar alianzas estratégicas que impliquen concentraciones, como cualquier otro concesionario. Se pueden hacer contratos que impliquen la posibilidad de llevar a cabo multiprogramación, como cualquier otro concesionario. En suma, las alternativas que tienen los nuevos concesionarios son exactamente las mismas que tienen quienes hoy se encuentran en el mercado. Gracias. Buenas tardes, José Jesús Guadarrama del Celso. Entiendo perfectamente cuando señalan que el 30% de la cobertura se debe cubrir en 3 años y la totalidad nacional en 5 años, pero quisiera saber cuándo deben iniciar operaciones estas nuevas alternativas. ¿Hay una fecha específica cuándo deben iniciar? Una segunda pregunta es, ya hemos hablado en otras ocasiones de estos temas, pero quisiera saber si tienen ustedes algún estimado de cuánto requieren las dos nuevas alternativas invertir adicionalmente al pago de la contraprestación para poder estar operando, y también qué porcentaje del mercado, de acuerdo con sus estudios, tener estas dos nuevas alternativas para ser rentables en el mercado. Y Gabriel, tú mencionaste que esto que está sucediendo es bueno para México. Me gustaría si puedes un poquito precisar más cuáles son las implicaciones para el país de tener estas dos nuevas alternativas. Si me permites, yo me gustaría comentar sobre la última pregunta. ¿Por qué gana México y exactamente quiénes? Aquí hay varios ganadores. Ganan las audiencias al tener una mucho mayor opciones de acceso a la información. De 6 canales comerciales, ahora pues habrá 2 más que a su vez podrán multiprogramar. Entonces las audiencias ganan al tener una oferta mucho mayor de contenidos y seguramente una oferta y opciones mucho mayores de acceso a la información. Gana también el proceso de competencia en un sector y en un servicio que es la televisión abierta, que todos sabemos altamente concentrado en México por muchas décadas. Así que el proceso de competencia impulsará hacia un mercado mucho más competitivo en cuanto a la publicidad, la posibilidad para nuevas anunciantes de aspirar a anunciar sus bienes o servicios en estas nuevas cadenas si no podían pagar los espacios publicitarios disponibles hoy día. Gana también el Estado mexicano al estar colocando un bien del dominio público, que es el espectro radioeléctrico, un bien escaso, pues a un precio muy por arriba del valor mínimo de referencia, con lo cual pues el erario mexicano gana más de 4.800 millones de pesos y que además del monto es una asignación eficiente de los recursos. Creo que también se abren oportunidades pues para productores de contenidos
para intérpretes, para actores, para todos los profesionistas que integran el negocio del entretenimiento, de la información, de la cultura, del arte. Se abren nuevas ventanas para pues, producir y mostrar contenidos audiovisuales. Esto impulsa también las economías locales. Se crearán nuevos empleos con estas inversiones en directos e indirectos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.